Hugo Besetti ha titulado su exposición Historia y experiencia, usos del pasado y políticas del presente. Hugo Besetti, al igual que Pilar, ya lo dijimos, son los referentes necesarios cuando se habla del tema de la memoria y específicamente de la memoria histórica reciente. Escuchémoslo y luego abriremos diálogo entre todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y entre las cosas que destaco es que pude conocer a Pilar Calveiro aquí, gracias a Toto Muckler. Obviamente conocía sus obras y efectivamente, digo, no sé si en paralelo, pero es evidente que en mis dos libros hay algún tipo de diálogo, discusión con sus trabajos, aunque no creo que eso sea, digamos, la clave de lectura de esos libros. Y agradezco también, y me parece muy importante porque no abundan en estas ocasiones, la intención explícita en la convocatoria de hacer una suerte de balance crítico, ¿no? Yo no sé si finalmente en el programa, me parece que no, en el programa no se incluyó esa primera circular que habíamos recibido nosotros, pero de cualquier forma lo restituyo de alguna forma, de algún modo aquí, ¿no? Es decir, que no daba por sentada la cuestión de la memoria, sino que proponía discutirla incluso en sus alcances o en su fecundidad, ¿no? Como parece en el punto en el tema de este panel, ¿no? Entonces, yo tomé sobre todo la cuestión de los usos, ¿no? Es decir, abordar los usos. Y los usos, claro, también se puede discriminar distintos usos, pero a mí me interesa particularmente los usos que tienen que ver con el impacto sobre la conciencia social, sobre la conciencia histórica, o sobre lo que se ha llamado aquí también memoria histórica, ¿no? Mi propósito inicialmente era presentar algunos problemas en torno a dos términos o figuras que han sido usadas y que se usan, digamos, para pensar este pasado de violencia y de crímenes masivos en Argentina. Esos dos términos son genocidio y trauma histórico, ¿no? Y que me parece, en realidad he venido trabajando hace un tiempo estas dos cuestiones como problemas relacionados, digamos. Genocidio en el nivel del acontecimiento, por así decir, trauma histórico en el nivel de lo que podría ser los efectos y las pervivencias, un poco más desplazado a la dimensión de los efectos sobre los sujetos. Admitiendo que, como es sabido, en los últimos desarrollos de la historia, que no es fácil hacer esa distinción entre el acontecimiento y la experiencia, digamos. Pero de cualquier manera, me interesaba presentar algo en relación con estas dos cuestiones. Me di cuenta que era imposible en el desarrollo, por lo tanto voy a trabajar solamente una: representaciones y usos del genocidio. Digo usos y por lo tanto no digo trabajo de los conceptos o la teoría. No es esto lo que me interesa focalizarme, es decir, no propongo una discusión de especialistas. Hay discusiones de especialistas en el terreno jurídico particularmente. De hecho, en un último libro que compiló Gabriele Andreozzi, que es un investigador italiano, hay una discusión muy interesante entre dos jueces y juristas, digamos así, Daniel Rafecas y Carlos Rosansky, y bueno, alrededor de si cabe o no aplicar la categoría de genocidio a lo que sucedió en la Argentina. Pero a mí no me interesa, es más, no me interesa discutir si hubo o no hubo un genocidio en la Argentina, me interesa ver qué pasa cuando se usa la categoría de genocidio. ¿Por qué digo que no me interesa determinar eso? Porque obviamente depende de cómo se lo define. Según cómo se defina, digamos, se va a poder llegar a la conclusión de si hubo o no hubo un genocidio. Pero los usos, digamos, me interesa
ir más allá de lo que puede ser esa voluntad de categorización, más bien para ver sus efectos. Es un hecho que dictadura genocida, genocidio argentino, en fin, es un término, una expresión que tiene un uso muy extendido, ¿no? Mi problema, entonces, y aquí voy a leer algunas cosas y comentar otras, enfrentado a las preguntas sobre ese pasado, ¿no? Que no son solo las preguntas sobre lo que sucedió, sino yo diría incluso las preguntas de Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo pudo suceder aquello que no debió haber sucedido? No solo por qué sucedió, sino cómo pudo suceder, ¿no? Entonces, se trata de ver en esas figuras, genocidio, trauma histórico, etc., qué permiten pensar, qué permiten interpretar de un pasado que nos afecta y nos involucra como comunidad. ¿Cuál es la correlación? Para, en todo caso, dejar apuntado ahí la cuestión del trauma histórico, que, insisto, no lo voy a desarrollar. Que en los usos y las representaciones sobre los crímenes de Estado se piensa el terror y el efecto del terror, en fin, no solamente sobre las víctimas directas o las víctimas más cercanas a las víctimas directas, sino como una suerte de efecto que se extiende sobre la sociedad, una suerte de... Rosansky utiliza este término, irradiación. El terror de Estado tiene un efecto de irradiación. Y ahí lo que aparece es la figura correlativa de la sociedad como víctima, la sociedad como una pura víctima, digamos así, de la irradiación del terror. Pero insisto, entonces me focalizo en la cuestión del genocidio. Efectivamente, el término genocidio, es sabido, surge en el terreno jurídico. Es un término moderno, digamos, un término del siglo XX, digamos, en realidad diría incluso posterior en su implantación a la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la segunda mitad del siglo XX. Para calificar ciertos crímenes que por su magnitud o sus características no encajaban en las categorías hasta entonces forjadas por el pensamiento jurídico, ¿no? Es decir, crímenes que ponían en cuestión, desbordaban las categorías preexistentes en el pensamiento jurídico, ¿no? Se sitúan más allá de ciertos límites y alteran paradigmas previos. Eso es algo que me interesa resaltar en un sentido, en uno de los rasgos, en fin, de las muchas definiciones, pero en todo caso de una primera condición de forjamiento, ¿no? Esta es una cuestión. Por supuesto, esto va a desbordar la dimensión jurídica para plantearse también como un problema para el pensamiento histórico, para el pensamiento filosófico, etc. Pero esta idea, crímenes que desbordan las categorías previas para pensarlo. A eso se agrega otra condición, que se refiere a la dimensión más bien tecnológica o técnica e instrumental, incluso a la relación del genocidio con la modernidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, masacres ha habido siempre, pero el genocidio tiene como condición cierta dimensión racional instrumental, que fue necesaria en la medida en que se trata de una empresa de detención, concentración, exterminio en escala gigantesca. Ahora bien, cuando se incorpora este rasgo, que se opone a la puesta en juego de estructuras complejas, administrativas, tecnológicas, científicas, ¿no? Problemas científicos que debían encararse, logísticas, lo que Hannah Arendt llamó masacres administrativas. Hannah Arendt evita usar el término genocidio, es interesante, a masacres administrativas, ¿no?